Vale, pues buenas tardes, como habíamos quedado, hoy la clase va a ser sobre podcasting, uno de los fenómenos multimedia que en estos momentos está teniendo más éxito dentro de Internet. Y como os prometí, pues vienen dos de los podcasters más conocidos a nivel nacional, que curiosamente son ambos malagueños, ¿no? Por un lado está Luis Pérez, que es el que tenéis ahí a pie de pantalla. Su podcast es Diario a Bordo, es un podcast un poco ecléctico, bastante libre en ese sentido, tanto en la periodicidad como en los contenidos. Y luego también está Reino Palacio, su podcast es emigrando.org y su podcast es bastante más estructurado en ese sentido. Él hace una especie de noticiero que resulta bastante útil a los que ya no podemos leer tanto los blogs como nos gustaría, y eso nos ayuda a mantenernos al día de lo que ocurre en el mundo de Internet. Y bueno, ellos van a contar un poquito qué es esto del podcasting, cómo se hace, cómo son sus podcasts, y también al final me imagino que introduciréis también las jornadas que va a haber este viernes, ¿no? Nada, todo bueno. Bueno, pues gracias Sonia, y bueno, yo soy Jerónimo, él es Luis. Hola Jerónimo. Y vamos a hablar de podcasting. Antes de empezar, yo creo que podríamos preguntar si alguien de los que están en esta sala sabe lo que es el podcasting. Bien, bien, hay movimiento, nadie sabe lo que es el podcasting. Bueno, pues Bueno, como veis aquí tenemos al señor este, y la fórmula del podcasting pues es muy sencilla, es lo más básico, es la mínima expresión, es decir, podcasting es audio más RSS, audio, MP3, cualquier tipo de formato, y RSS porque es la manera de distribuir el podcasting. Y bueno, más o menos pues ahí está la definición, y ya pero si tiene que ir. lo que tiene el RSS es que es un formato que utiliza un estándar de serialización para leer noticias en Internet. Si alguno leéis blogs, que espero que lo hagáis, pues descubriréis de que muchos te permiten sindicarte al blog y él mediante ese RSS. Básicamente lo que se hace es incluir una etiqueta en el RSS que diga, oye, aquí hay un audio, ¿vale? Y entonces para los programas que te permiten descargar podcast, puedas descargarlo directamente. Pero el podcast es más simple que ponerte, grabar un MP3, ponerlo en internet, ponerlo en RSS y se acabó, no hay más. Y bueno, lo que queríamos dejar claro, porque como soy estudiante de comunicación visual o periodismo, pues más que todo porque el podcasting hay una cosa que, por lo menos bajo nuestro punto de vista, porque somos podcasters un poco más bien estrictos, pensamos que el podcasting no es la radio tradicional, ni tampoco es radio por internet o streaming, sino es otra manera de generar contenido. Bueno, y ahí quisiera añadir algo. No es radio tradicional por una simple razón, porque no estás en una emisora de radio emitiendo, ¿vale? Lo que no quiere decir que la radio tradicional pueda ser podcast, mientras se distribuya con el estándar que es un podcast. De todas formas, el podcast surge quizá un poco como los blogs, tiene una vena revolucionaria que lucha, o sea, es un poco la lucha contra los medios tradicionales. Es la búsqueda de que la gente, de yo poder llegar a la gente con un medio tradicional como puede ser la radio, como puede ser un periódico, una redacción. Si nosotros llegamos, nos costaría muchísimo. Hay que estudiar una carrera, hay que entrar en un periódico, y de ahí a que nosotros podamos llegar a comunicar pasa mucho tiempo realmente. Te has pasado a lo mejor 10 años de tu vida estudiando cómo hacerlo, pero todavía no lo has hecho. Es la libertad que te permite esto, que puedes comunicar cuando y como quieres. Bueno, pues esto sería más o menos la estructura de un podcast. Es quizá la imagen más clara que hemos visto y encontrado para más o menos dibujar o estructurar qué es esto del podcast. Bueno, tenéis allí, aunque para mí eso de que podcasting esté relacionado con el iPod, pues no es algo bueno, porque no hace falta tener un iPod para bajar podcast, escuchar podcast, pero bueno. Como tenéis ahí, pues simplemente grabar el audio en cualquier programa de audio, soy gratuito, soy propietario, da igual, de grabar el audio, y después crear la entrada de YML, es decir, generar el RSS. Después, el siguiente paso sería pues publicarlo. Cuando hablamos de publicar, hay varias maneras de publicar el podcast en internet.
o puedes hacerlo a mano, directamente generando el XML a mano, o puedes utilizar gestores de contenido. Por ejemplo, Blogger, WordPress, Drupal, Type, cualquier cosa de eso. Y después, como vemos, tenemos en Internet la radio más el audio, que es lo que se queda en Internet. Y después tenemos, pues, esto sería pues el podcaster, esta sección de ahí sería el podcaster, y esta sección de aquí sería el oyente. Es decir, tú lo descargas, pues normalmente pues es hacerlo mediante un cliente podcasting, o ya sería, pues, si vas a la página web, pues escucharlo directamente en streaming, mediante un reproductor de Flash, o cualquier programa de reproducción que pueda, por ejemplo, cargar la URL o descargarlo directamente a mano. Y después, pues, aquí ya el reproductor. Esto sería la estructura, o más o menos el dibujo más simple para explicar la relación que hay entre un podcaster, el oyente y qué es lo que hay alrededor. Lo que pasa es que todo eso lleva algo un poco más complejo, pero que realmente el hacer un podcast no es nada complejo. Simplemente grabar el audio, generar el XML de alguna manera, texto cuando lo que sea, y que la gente y que los oyentes, o la persona que le guste escuchar podcast o audio, pues se lo descargue. Un ejemplo realmente claro sería, yo cojo mi casa y tengo un portátil que tiene un micrófono integrado y grabo y me pongo a chillarle al portátil y eso lo grabo y entonces pues y pongo mis chillidos en internet y ya eso es un podcast. O sea, lo mejor de todo es que no tienes por qué seguir una estructura, no tienes por qué obedecer a una serie de cánones y de normas, sino que tú puedes poner tu chillido en internet y a lo mejor hay alguien que se baja el podcast de los chillidos y a lo mejor tienes mucho éxito. Es lo mejor que tiene el tema. Esto parece muy difícil y parece muy complicado, pero no lo es tanto. Es simplemente poner, grabar y publicar, vamos, que se hace muy rápido. Yo lo hago todo. Un momento. Yo quería dejar una cosa clara, porque la gente cuando habla de podcasting, yo creo que muchas veces se confunde, porque podcast y podcasting evidentemente está relacionado, pero podcasting es la acción de hacer un podcast. Un podcast es lo que se genera al hacer un podcasting. Es decir, podcasting es crearlo y distribuirlo, y podcast es lo que genera. Es que eso es una cosa muy importante porque la gente, escuchas por ahí a la gente hablar de podcasting y yo creo que muchas veces se termina confundiendo un poco el término. Una cosa es a la hora de hacer lo que es el podcasting, otra cosa es el sustantivo, lo que es el podcast, que es lo que tú te descargas, el audio, que se dice podcast porque se descarga mediante RSS. ¿Cómo escuchar y descargar podcast? Pues en Windows, el archiconocido iTunes, que si tenéis un Mac, pues, o si habéis intentado instalar cualquier aplicación de Apple, pues os habrá instalado también. El Juice, que es un sistema multiplataforma que permite hacerlo tanto en Windows como en Linux como en Apple. Y el Doublet, que está un poquito obsoleto y tal, ya funciona poco. En Linux, pues Juice también, Basspoder, Liferia, MacOS, iTunes y Juice también. Y en web, o sea, para escucharlo directamente en internet, pues Bloglines, Google Reader, Beatport y Navisador.org. ¿Cómo escuchar un podcast? Pues la gran mayoría de los programas te van a permitir, como iTunes, por ejemplo, buscar en el directorio y decir, quiero escuchar un podcast sobre música, o quiero escuchar un podcast sobre fútbol, sobre política, sobre tal, y directamente vas a poder suscribirte con un solo botón. Que tienes miles de opciones, pero yo la que más recomendaría sería quizás Twitch, aunque las traigo a Carry, pero... Sí, eso ya es. Pues bueno, yo más o menos pues lo que diría es que iTunes posiblemente sea el programa a la hora de descargar podcast, posiblemente el que más se utilice. Porque aparte es un programa de Apple y que, bueno, que Apple ha tenido mucha repercusión a la hora de darle difusión al podcasting, es porque la facilidad que te da a la hora de bajarse de su directorio. ¿Por qué? Porque iTunes, dentro de iTunes hay un directorio de podcast, que es el más grande que hay. Hay tanto, sobre todo hay podcasts anglosajones, y bueno, españoles por alguna manera hay un grupo minoritario. Lo que pasa es que vamos creciendo, la verdad, vamos creciendo. Cada vez, por ejemplo, realmente esta charla Sonia nos ha ofrecido a hacerla y más que todo para convencerlo de que esto no es una manera de generar contenido. Los blogs es generar texto y los podcasts son generar contenidos de audio. Y es una manera de comunicación, como ha dicho muy bien Germán antes, que no tenga ningún tipo de restricción porque no tienes a nadie que te diga por qué tienes que hacer las cosas,
y tienes por qué seguir unas normas. Yo, por ejemplo, ahora vamos un poquito a apartar un poco aquí la transparencia, porque, por ejemplo, Jero es un podcaster un poco más estructurado. Él sí hace su podcast un poco más con pautas, con música, lo hace todo muy estructurado, lo tiene todo muy bien complementado. Yo, sin embargo, soy un podcaster un poco más libre. Normalmente no suelo tener temática fija, suelo ser bastante, no suelo tener demasiada... Algo caótico, ¿eh? Algo caótico, la verdad que sí, yo no suelo tener estructura, pero eso es lo que me gusta, que es una cosa sencilla, divertida y que, bueno, que también da mucha alegría que la gente te escuche, que te diga, oye, pues... te manden un email y te digan, oh, me gusta mucho tu podcast, este es maravilloso, o te digan, pues es una basura, no me gusta. Es totalmente... Se reciben emails de eso también, en plan, es una basura, no me gusta tu podcast. Algunos se reciben. No, es simplemente que es una manera fácil de comunicar, es una manera realmente fácil y simple y al alcance de todo el mundo para poder comunicarle algo a alguien, a quien quiera. O sea, vuelvo a lo mismo de antes. En un medio tradicional tardaría mucho tiempo en poder llegar a comunicar realmente, pero con esto lo tienes al alcance de tu mano. Directorio de podcast. Pues bueno, los directorios de podcast en español, pues así más importantes porque hay otros, pero realmente no tienen tanta repercusión ni tampoco a lo mejor nosotros les damos tanta... no estamos muy atentos a ellos. Pues, posiblemente el primer directorio en castellano, porque la verdad es que aunque hablemos en español, sabéis que también en Sudamérica y en todo el mundo se habla mucho castellano, entonces la comunidad en España, quiera o no, ha intentado juntarse con el resto de países que han intentado que hablan el mismo idioma que nosotros, para juntar una comunidad un poco más grande. Entonces, Podcasts fue el primer directorio de podcast en español, o en castellano, que juntaba a todos los podcasters hispanohablantes. Después, a raíz de ahí, pues ha salido otro proyecto que es Podcastellano, que está hermanado con Podcasts, que llevan el mismo logo y su meta es simplemente difundir el podcasting. Noticias, también el directorio, foros, todo ese tipo de cosas. Allí hay muy buena ayuda y la gente manda muchas noticias. Normalmente la noticia de podcasting en español la intentamos publicar en Podcastellano. Después tenemos Osonoro, que es otro directorio de podcast un poco más especial, porque ya, aparte de ser un directorio, tiene un ranking, tiene un top. Y aparte de eso, puedes escuchar los podcasts directamente desde el propio directorio. Y entonces, pues, eso no da una cierta ventaja el no tener que ir a la página, sino lo tienes todo allí centralizado y entonces poder escucharlo desde allí. Como ya la posibilidad de podcast. Podcast es un directorio folsonómico. Básicamente es un directorio por palabras, un directorio que según las palabras que elijas, pues te da una etiqueta con los resultados que más se acercan a tu descripción. Es un directorio que en verdad está muy bien hecho. Lo que pasa es que no sé por qué pues, no tiene ese tiro que puede tener por sonoro o puede tener en castellano. Básicamente esto es una comunidad, todos nos conocemos, lo que pretendemos es difundir el tema y que se dé a conocer a la máxima gente posible. Al fin y al cabo, por eso estamos aquí. Como podéis daros con los nombres, echar un vistazo en Google, que siempre quiera venir. Y más que todo, porque quieras o no, nosotros lo sabemos que estos directorios en español se complementan unos a otros. Como bien ha dicho Jero, que esto es un directorio folsonómico, es decir, va con etiquetas, palabras, y entonces es una manera fácil de buscar una temática. Y viene muy bien, sobre todo, para buscar, si quieres buscar, programas de noticia, o humor, o cosas así, cosas un poco más especialistas. Folsonoro es un directorio un poco más global, y Podcastellano también es un directorio bastante más global. Entonces, no se van complementando uno a otro, y no es necesario tampoco tener un proyecto o un directorio demasiado grande. Lo bueno es que haya muchos proyectos que se vayan complementando uno a otro. Eso sí. Directorio en otro idioma, pues aquí tenéis iTunes, Musoverola, Podcastale, Podcastnet y Podcast Directory. Realmente, si queréis buscar podcast, el mejor directorio que os recomiendo es San Google, que siempre tiene la respuesta a todo. ¿Sabes? Además, es cierto, tú tienes la respuesta a todo. Y si queréis buscar podcast, pues yo os recomiendo Google para empezar. Quizá meteros en un directorio os pueda resultar un poco más complicado, en plan, bueno, pues no encuentro yo lo que quiero escuchar. Pero lo importante es, por lo menos, intentar escuchar algo. Lo primero que os encontréis no os va a gustar, os lo aseguro al 90% de probabilidades, igual que no le gustó a Sonia, porque Sonia le
escuchar podcast, tienes que escuchar. Y me decía, no, es que tal, es que no. Y nada, y es poco a poco ir escuchando hasta encontrar con una temática que te gusta, que temáticas, pues, me parece que ahora somos ya 450 podcasts en castellano, de muy diversas temáticas y de muy diversa duración, de muy diversa periodicidad, pero normalmente sueles encontrar temáticas que te gustan. Y hay que tomárselo en plan, bueno, pues es como quien escucha la radio, piénsalo en plan de tener que encender la radio y tener que escuchar lo que toca en ese momento, o el grupo que toca, o lo que llega, pues puedes escuchar lo que tú quieras cuando tú quieras. Con el reproductor, en tu ordenador, en el coche. Sí, en el coche también. Y bueno, pues antes hablaba de los gestores de contenido, es decir, la manera más fácil de tú publicar en internet, es decir, directamente enlazar el audio en cualquiera de estos CMS, que no son los únicos, sino hay muchísimos más, para que ellos te faciliten el crearte ello automáticamente el RSS. Los blogs es quizá, bajo mi punto de vista, el primer CMS que se hizo para podcasting, especializado, también uno de los más usados. No quiero decir que con ellos sea el mejor, no, tampoco es el mejor, porque eso es cuestión de... Después pues, tenemos Drupal, otro gestor de contenido que no muy especial a podcasting, más bien a blogs o a portales, pero que también de alguna manera tú le puedes, mediante reproductores Flash y demás, si le puedes... ¿Me disculpas un segundo? Sí. Por si alguien no lo sabe, un gestor de contenido es básicamente para poner nuestra web en para ponerlo en un servidor de internet. O sea, tú utilizas un gestor de contenido que lo configuras a tu gusto y es como tu página web de forma tal. Aún no sé si habréis dado algo de temas de gestor de contenido. Hacer un blog cada semana, yo creo que ya... Yo creo que damos por entendido. Lo digo por si alguien no viene a clase ese día. Bueno, como iba diciendo, Drupal es un CMS bastante interesante, que permite mucha estructura, tiene muchos módulos, te permite jugar mucho y después pues, lo puedes hacer mediante reproductores de Flash para dejar ahí el podcast para que la gente lo pueda escuchar. Pero tiene experiencia en Drupal, yo tengo experiencia en los blogs y en WordPress. WordPress más Postgres es simplemente WordPress, es otro gestor de contenido muy famoso, el que más. Es de los más fuertes, de los que tienen más tirón, por lo menos en la comunidad open source, junto con un plugin que se llama Postgres, que te hace de reproductor, te genera el XML y aparte tiene una cosa muy interesante, al igual que los blogs, que es te genera las etiquetas y para que tu podcast lo puedas poner directamente en iTunes, es decir, todas las etiquetas y todos los datos para que simplemente poner una serie de datos, vuestro podcast lo podéis dar de alta en iTunes y que sea válido, porque eso es una cosa muy importante, que cuando tú generas el RSS, si lo vais a publicar en iTunes, es que sea válido, porque si no te lo van a rechazar. Que sea válido para Apple. Claro, válido para Apple, para que él lo pueda... Y después, bueno, Blogger, que simplemente otro gestor de contenido, igual, lo mismo que muy bueno y simplemente para poner tu reproductor y poner los enlaces de... ¿Hay alguna más integración? ¿Hay alguna integración más? Blog tiene una extensión que se llama Loadbot que permite funcionar con más con el contenido, como Serendipity, o sea, hay algo más, pero vamos, en principio esto es lo más representativo. Bueno, aquí más o menos puedes tener la referencias referencia. que queráis, las que podáis, pero de todas formas yo sigo recomendándoos a Google, Sí. que ya os digo, tiene la respuesta a todo. Y Bueno, de todas formas, esta transparencia yo se la dejaremos a Sonia para que... si queréis. Para que, de todas formas, vamos, para que o sea, estamos yendo un poco así para, o sea, ahora quiero dedicarlo a preguntas y respuestas, o sea, me imagino que alguno tendría alguna pregunta sobre el tema y si no, pues pensarla, porque si no, puedo sentar aquí. Más referencia a WordPress, MyTC. No, la siguiente no la paso. Y bueno, una cosa importante, que no está en transparencia porque hemos preferido directamente decirlo, expresarlo, es que de alguna manera cuando empezó el podcasting en castellano, pues a ser un programa, a ser un audio, pues de alguna manera tu programa donde tú puedes hablar, pues puedes poner música. Y es muy importante porque todos conocemos de la ICANN, ¿no? Entonces nosotros desde el principio, la persona que empezó, pues más o menos siguió unas normas de poner música libre, copyleft, Creative Commons, para de alguna manera no tener problemas
con esa sociedad general de autores. Porque es una manera de evitarte problemas, porque si eso lo haces con... Si ya tenemos problemas descargando música del ordenador, que vamos, somos piratas con el oro en el hombro y la pata de palo, pues tú imagínate si coges y haces un podcast y además pones música comercial, pues eso ya puede ser la bomba. Entonces, la mejor manera de evitar problemas es utilizar música Creative Commons o música libre. Que hay infinidad de música, es música que no tiene una licencia copyright. O sea, normalmente cuando tú haces algo, directamente tú lo licencias, según la ley, tú lo licencias bajo copyright. Aunque tú no le pongas, aunque tú no lo registres ni nada, tú ya tienes un copyright. Tú lo tienes que licenciar bajo Creative Commons, que te permiten, hay varios tipos de licencias y te permiten, pues, normalmente te permiten que la gente use esa música, use esos contenidos que tú has generado de otra manera. O sea, pues, hay varias licencias del tipo, pues, me parece que son atribución, que te tienen que atribuir, tú eliges el tipo de licencia según tu más. Entonces yo digo, Creative Commons, me tienes que atribuir. No puedes utilizar mi producto para fines comerciales, es decir, no puedo utilizar un cierto tipo de música para podcast comerciales o para podcast con el que se gane dinero, y atribución no comercial y compartir igual. Y no derivadas. Y no crear obras derivadas del tal. Para el tema de música libre tenéis una página web que es www.magnatune.com. No lo hemos puesto porque es una cosa que hemos preferido. Magnatune.com, que tiene un catálogo de música libre, me parece que son 600 artistas. Podéis descargaros la música directamente de la página web, es legal totalmente descargarla, copiarla, redistribuirla, regalarla a amigos, mientras no la vendáis, no, es totalmente legal descargar esa música, y son muchos los artistas que ya licencian su música bajo Creative Commons. O sea, si alguno conocía el grupo Canteca de Macao, no sé, es un grupo que también licencia su música bajo Creative Commons, hay muchísimos grupos que lo hacen de esa manera. Bueno, sobre todo, este punto es muy importante, por lo que he dicho antes, porque la música con copyright puede generar problemas. Entonces, por lo general hay podcasts que no ponen música, en el cual yo me incluyo. Hay yo pongo música, todo el podcast. Todo el podcast pone música de fondo, hay gente que pone música, pues habla y después pone su música. Pero es que es importante esto porque os puede crear problemas simplemente y nunca se sabe quién puede llamar a tu casa o cómo te pueden mandar una citación judicial o cualquier cosa de estas, que como es una cosa que tú tampoco no la haces porque te gusta, porque tienes interés y que es de baja tecnología al fin y al cabo, pues... O sea, para que os hagáis una idea, si nosotros pusiéramos música comercial, tendríamos que pagar a la Sky todos los meses por hacer nuestro podcast, que lo hacemos porque queremos y de una forma que no ganamos dinero, no nos lucramos con eso. Tendríamos que pagar 480 euros todos los meses a la Sky por hacer un podcast y poner música en él. O sea, para que os hagáis una idea. O sea, que si puedes hacer un podcast y pones música comercial, pues lo más seguro es que después de 5 meses venga la Sky y te diga, caballero, que está usted sin pagar, que hay que apoquinar. Eso es un detalle bastante importante. Y bueno, así un poco más, ¿te ocurre algo? ¿Preguntas? Preguntar. ¿Qué es un RSS? Bueno, nada, sí, eso es importante. Vale, RSS es que sabía que iba a tener un problema de RSS. Sí. RSS es un estándar de serialización, para entenderlo. Es una forma de suscribirte a un blog o a un podcast. Lo utilizas junto a un programa que admite RSS o un servicio web que admite RSS como Bloglines o como Fitness o tal, y tú lo incluyes y te permite leer el contenido de un blog, el contenido de un podcast. Es un estándar de serialización XML. Hay varios tipos de RSS. ¿Respondo a tu pregunta o te lío? Sí. No, bueno, es que como Sonia nos comentó que sabía algo de blogs y esas cosas. No, pero algunas... lectores... Vale, sí, pero que algunas cosas le hemos dado por supuesto. Algunas cosas sí le hemos dado por supuesto. Para eso estarán las preguntas y... RSS es una manera de sindicarte, es una manera de que tú puedas sindicarte. Cuando tú lees un blog al día, de verdad te da un poco igual, pero cuando tú lees 500, pues entonces si tienes que andar entrando a los 500 blogs, ver cuáles son las últimas noticias que se han publicado, porque hay blogs que no te publican de un día para otro 20 entradas, leer lo que más te interesa, un RSS es una forma cómoda de ponerte en un programa lo que te gusta, y entonces está diciendo, pues todo esto es lo último que ha salido. De hecho hay un programita que han sacado esta gente, no sé, RSS Fácil. Lo podéis buscar en Google, RSS Fácil, que es Es un lector de RSS
que tiene 100... Es una manera de empezar. Sí. Es una manera de entender cómo funciona el RSS. Es una manera de entender cómo funciona el RSS. También tenemos otro apunte, es que el RSS nada más que es distribución. Distribución mediante red, distribución. En el podcast sería distribución. Distribución, para que sea un podcast necesita que sea RSS. La fórmula de HTML, eso es la mínima expresión. Eso es, por lo menos, la comunidad de podcasting, hay gente que está más a favor o lo ve un poco más light, más... No, nosotros somos muy estrictos con eso. Nosotros podcasters muy estrictos. Podcasting, audio más RSS. Si no, no es un podcast. Porque es más fácil de lo que parece. Sí, sí, es más fácil. Lo que pasa es que nosotros hacemos... En los gestores de contenidos todo te genera un RSS, ¿vale? Es simplemente la facilidad. Tengo una pregunta, porque he oído que algunos podcasters tienen también ahora emitir en streaming. Entonces, ¿eso también sería un podcast? No. Es que la emisión que ya hace, la haces en streaming. O sea, la emisión que hacemos la hacemos en... O sea, tú puedes elegir... O sea, vamos, en streaming. Tú puedes elegir como una radio. Cuando no hay descarga. Cuando Es no, que o sea, Cuando hay descarga cuando se emisión en directo. Lo tienes en la web, pero no hay descarga en tu ordenador. Bueno, es que ahí que no hay una cosa un poco difusa, porque el streaming lo utilizan muchos podcasters, más que todo porque los oyentes es una parte importante del podcast. Porque la verdad es que cuando empiezas es muy difícil que de un tirón, a no ser que tengan mucha publicidad por parte de gente que esté en la comunidad, es muy difícil tener, pues, 50 oyentes. Incluso 5, es muy difícil tener, pues serán 5 de tu familia, de tus amigos, pero es muy difícil. Cuando empiezas, te escucha una persona, 2 personas, después tiras un par de meses que estás diciendo, me escucha el número de descargas y demás, no es lo que tú te esperabas. Pero claro, después ya conforme vas publicando, vas siendo periódico, que esa es, yo creo, una parte importante, que algunos los cumple, otros no, pues vas teniendo más oyentes. Y entonces el streaming es una manera fácil de, cuando tú vas a hacer un podcast, que el oyente, por si quiere, escucharlo cuando estás grabando. Y aparte, pues muchos podcasts lo que hacen es utilizar, pues, chat de los más utilizados, Skype. Ya no son un sistema de VoIP, sino tiene su chat. Ahí pueden meter muchas personas en un chat. Entonces ahí un podcast en directo. La en directo es una cosa que tú la vas haciendo para que tus oyentes estén contigo jugando estén dando juego a tu podcast, pero un podcast es audio más RSS. Es decir, el streaming no es podcast. El streaming no es podcast tiene después. Por lo menos, nosotros dos no lo pensamos así. Después habrá gente que diga, no, sí, mire usted, sigue un poco. Bueno, Nosotros, pero no. esto ya no es una definición, o sea, yo no voy a decir, no es que estás haciendo streaming, no estás haciendo un podcast. No, pero... Estoy grabando el podcast, o sea, es que ya son términos, son términos y son formas de hablar, Lo que pasa es que también lo que pasa muchas veces es que la gente cuando dice el término en internet se difumina, iba a decir, pero no, es como si la gente lo utiliza mal, es decir, lo utiliza como medio de marketing, porque es una palabra que está ahora cogiendo mucha fuerza. A lo mejor en España y en los países latinoamericanos no, pero en Estados Unidos tiene mucha fuerza, está cogiendo mucha fuerza. La gente, hay podcasts que son capaces de ganar dinero con ellos. Son podcasts que son capaces de generar contenido y ganar dinero, con publicidad, evidentemente. Para que os hagáis una idea, hay un podcast en alemán que es Autoblog, al cual Volvo le paga $60.000 mensuales por hacer el podcast, por ser patrocinador exclusivo del podcast. Y vamos, pues, el podcast de Autoblog me parece que tiene 2 años, no tiene la máxima. Cuando los diversos buscadores buscan páginas web y leen texto, leen links, leen conexiones, ¿cómo analizan y cómo comparan los podcasts de audio? ¿Cómo entra y cómo va a subir el audio? Vamos a ver, es que quieras o no, cuando tienes un blog, un gestor de contenido, porque la mayoría de los podcasts tienen su blog, para darle facilidad, como te he dicho, en el streaming, para que haya cierta actividad entre las personas que te escuchan y el podcast. Entonces el blog está ahí para dar esa facilidad, para que la gente deje comentarios, para que la gente mande sus cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues normalmente lo que se hace es poner el audio, por MP3, que es lo que es el formato más utilizado, que utilizamos este tipo de formato, PG, lo que tú quieras. Se pone para que se descargue. Lo que pasa es que tú después, en el gestor de contenidos, él solo, dentro del RSS, hay una etiqueta, como he dicho antes, en closure, que ahí es donde es la etiqueta que te dice
cuidado, aquí hay un audio o un vídeo. Ya no estamos hablando de videopodcast o videoblog, pero bueno, eso tema a nosotros ya está un poco más desconocido, por lo que digamos, nosotros nos gusta el podcast. Y la pregunta, o sea... Y la pregunta sería más o menos que eso, que lo que te podrán enlazar con música al MP3, que tú pones ahí el enlace. El que en el futuro esas etiquetas pondrán sexo, rubia, culo, etc. Sí, no, pero además no es que esa etiqueta no le interesa al buscador. O sea, lo que te interesa al buscador al fin y al cabo es código HTML. Serialización XML normalmente no la interesa. No, normalmente no le interesa. Depende del sitio, la llega a interesar, pero como son fideles S no suele interesar. Entonces tú lo que buscas o lo que te interesa es la página del blog o el post de tu blog donde has puesto ese podcast. Más o menos es eso. Pero no respondía a la pregunta, yo digo si sea... No, para hacernos ricos. Hay que ir pensando en el posicionamiento, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad es que eso sí es interesante. Está bien. Estamos empezando. ¿Más preguntas? Venga, animaros. Nosotros también somos estudiantes, que también nos da miedo preguntar esas cosas. ¿Solamente en MP3 o hay otro tipo de formato? Hay otro tipo de formato. Cuando decimos MP3 más RSS, decimos MP3 porque es el que la mayoría de los reproductores el podcasting está pensado para llevártelo en tu reproductor y ir escuchando tu especie de radio a medida. Entonces, por eso se utiliza el MP3, porque es el estándar ahora mismo. Que no significa que sea un estándar, sino que todo el mundo lo usa. Eso. Como hay, pues está OGG, está un Windows Media Audio, incluso WAV, puedes utilizar realmente el formato que te dé la gana. La gente lo que utiliza, yo personalmente lo que utilizo es dar una opción que es una opción es MP3 y la otra opción es OGG, que es un formato libre y que te permite, pues, es exactamente lo mismo, misma calidad, mismo tamaño, más o menos, o sea que tampoco una diferencia de OGG, siempre es un poquito menos de tamaño. Entonces yo doy la opción a que la gente se descargue el que más quiera. Prefiero que se descargue el OGG porque es libre, porque no es un formato propietario. Pero bueno. Y otra cosa también es que, aunque se está hablando de reproductores, no es necesario un reproductor para escuchar un podcast. Como sabéis, hay cualquier reproductor en tu ordenador, en tu PC, en tu Mac, lo que sea, no lo puedes escuchar. O sea, que hay gente que la gente puede gustar porque más escuchar sus reproductores porque lo puede llevar a cualquier sitio. Pero está pensado para que lo puedas descargar y escucharlo en cualquier momento, en cualquier sitio, en cualquier equipo que te dé un reproductor. Simplemente, me salen muchos reproductores y a lo mejor, yo por ejemplo, yo no tengo reproductor MP3 y yo lo escucho todo vía me lo bajo, estoy suscrito a un montón de podcasts, lo bajo y lo escucho, pero hay gente que lo prefiere reproducir y ya está. ¿Alguna pregunta? Más preguntas, animaros. Si no habéis enterado de lo que hemos dicho, volvemos a empezar. O sea. Hay una radio. Comenta, sí. ¿Contenido de solamente de entretenimiento o hay educativo? Lo que tú quieras. Es que ¿De qué te refieres? ¿De lo que tú puedes encontrar? Sí, solamente de entretenimiento. Lo que puedes encontrar. También, pero educativo. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Había, más o menos por febrero, por ahí, conocí a una profesora de FP que está metida de Madrid, que está metida en cosas le gusta mucha tecnología, y entonces está metida con otra serie de profesores. Entonces le interesó mucho el tema del podcasting, porque es una manera de poner contenidos en la red para que las personas se la bajen. ¿Contenido de qué? De educación en su caso. En su caso, por ejemplo, él habla de tecnología. En mi caso, pues, lo que me parezca, da igual. De gamer, de tecnología, de podcast. Que da igual de lo que hagas, para de lo que tú quieras. Lo suyo es llegar, sentarte y tener algo que contar. Subirlo a internet y ya está. En España hay mucho de plan educativo, ¿no? Sí existe, no sé si podría ser. Sí existe. Sí, existen unos profesores que están intentando de alguna manera hacer actividades. Esa es la palabra, hacer actividades. Por ejemplo, contar un poema o dar clases o lecciones de inglés. Una clase de apoyo. Hay un podcast que de lo más escuchado que se llama English as a Second Language, que es como aprender inglés. ¿Sabes? Y es un podcast de educación hecho por la fundación, la universidad, no sé qué. Cataluña ahora mismo no te sé decir, pero es uno de los podcasts más escuchados y más descargados, porque es
formato podcast que tú te lo vas bajando cuando tú quieres y vas aprendiendo lo que tú quieres. Es uno de los más escuchados, de hecho. Simplemente generar contenido. ¿De qué quieres hablar? De lo que tú quieras. ¿Quieres hablar de cine, de periodismo, de lo que quieras? Y de cine varios. De cine hay varios, pero lo que pasa es que posiblemente cuando empecéis a buscar, si os interesa el tema, es que lo más seguro, con casi toda la probabilidad, os encontréis podcast de tecnología o de internet. Eso es casi seguro, porque la gente que hace podcast, pues, aunque no hace falta ser informático ni ser nada especial para hacer un podcast, porque ni hace falta ser periodista, no hay que hacer una carrera. Entonces, de alguna manera, de lo que tú quieras hablar. ¿Qué duración tiene de media más o menos ese podcast? Da igual. De un minuto, los hay de un minuto. ¿Cuál? ¿El de English ese colegio o todo? Cualquiera está en general. Más o menos los que se supone que le dedicamos un tiempo determinado porque es algo que me interesa. Es que no hay tiempo. Es que el tiempo es el que quiera el podcast. Lo hay de un minuto, de 30 segundos, de 15 minutos, de una hora. Eso ya después repercute en que la gente se quiera escuchar una hora de podcast. ¿Cómo decide escuchar algo que no sabe de quién es? O sea, si no lo conoce, no sabe cómo información si es cierta, ¿no? O sea, lo del CCC, eso... Te respondo como oyente reciente de podcast. Efectivamente, mi primera experiencia con un podcast no fue nada buena en ese sentido, porque pensaba que era radio y además a mí no me interesaba, ¿de acuerdo? Entonces esto fue hasta que conocí a Jerónimo, es que tienes que escuchar otros, tal, no mencionaremos ese libro que escuché. Tienes que escuchar otros y bueno, ir probando y tal. Bueno, pues yo empecé realmente con el de Jero y con el de Luis, porque era de aquí de Málaga y los conocía. Y bueno, porque prácticamente fue conocer a Luis y me hizo una entrevista porque era la temporada de los Oscars. Y bueno, escuchando a Jero, normalmente los podcasters tienen o bien promociones de otros podcasts o bien ellos mismos te hablan de otros podcasts. Con lo cual tú ya pues vas tirando un poco. Yo estaba hablando, pues, por ejemplo, de Cabreados, que es otro del que va en este, es algo que es de ocio, ¿no? Bueno, pues lo escuchas. Cabreados, a su vez, habló un día de propiedad intelectual y habló de Interiuris. Entonces yo me fui a escuchar Interiuris. Realmente ocurre como con los blogs. O sea, vas saltando de uno en otro a través de los enlaces porque vas oyendo que mencionan a otros y si te interesa el tema vas. Hay otros de los muy reconocidos que a mí no me interesan por la temática que tratan. Pero de otros, yo todos los podcasts que he conocido he sido a través de otros podcasts. Funciona exactamente igual que se crea una reputación, ¿no? Sí, si ahora como los blogs, los hay, voy a hacer un poco la pelota, la verdad, los hay muy escuchados, como él, y los hay poco escuchados, que yo no soy de los más escuchados. Yo soy de los... Claro, es que el problema que hay que ya no es la duración, porque la duración es que lo importante en un podcast es que tú te sientes a grabar el tiempo, el que tú quieras. El contenido, el que le dedicado un tiempo y es muy fácil. Hacer lo que quieras y... Sí, pero tú, es que todavía no hemos hablado de una cosa muy importante que todavía no hemos dicho, estamos esperando a que se da cuenta, la verdad. Es que el principal problema, uno de los principales problemas que hay a la hora de hacer podcasting es el ancho de banda. Es decir, hay gente que, por ejemplo, Jero, que utiliza un hosting de pago, yo utilizo un servidor casero, de la que tengo otro amigo, hay gente que lo sube a sitios que son públicos, que se llama Che.esu, o una biblioteca. Ahí tú puedes subir el podcast y siempre bajo licencia Creative Commons o copyright. Eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que Jero tiene un hosting, entonces él está pagando un hosting. Entonces que él le está costando dinero. ¿Qué pasa? Que si él hace un podcast de 20 minutos, 30 minutos y ocupa 50 megas, pongámosles 200 descargas diarias, échale tú ahí cuánta ancha necesita. Entonces, contra más tiempo tengas, más tamaño te va a salir. Ya depende de la verificación que le pongas. Pero el ancho de banda es un tema muy problemático para nosotros. La duración va muy relacionada. Claro, es un problema. De todas formas, yo creo que, no sé si tu pregunta iba por otro lado, y era el tema de contenido, de realmente qué veracidad te puede aportar los contenidos de un podcast. Pues yo te voy a plantear otra pregunta. ¿Qué veracidad te puede aportar los contenidos de un diario que compras en el kiosco? El esfuerzo por lo menos, ¿sabes? De hacerlo. O sea, el podcast es tan fácil que puedes pasar. Pues espero que lo hagas. Mira, y venimos aquí de jurado. Realmente, aquí va la segunda parte. Es tan fácil hacerlo. O sea, realmente la propia reputación de la gente, o sea, lo que tú estás diciendo de reputación, o sea, va a ser lo que te da una credibilidad, porque ahí te creas tú la credibilidad
a través de la gente que te escucha. O sea, te crea la credibilidad a través de la gente que te escucha. Hay mucha gente que va a terminar de cuál te gusta, cuál no. Mira, te digo una cosa. Cuando tú escuchas un podcast, puedes directamente coger y decir el primer minuto, si no me gusta, fuera. Es que para eso están los directorios. Para tú directamente decir, humor, pues escucha que ha dicho ella, que es un poco humor, broma, ocio, cabrear. Verán en su sección. ¿Quieres escuchar cine? Escucharás otro. ¿Quieres escuchar tecnología? Muchos, porque es que tecnología es posiblemente la tecnología que más predomina. Porque la gente que empieza a hacer podcast es el tema que más le interesa. Ahí está la gracia en tú decir, de empezar a ver y decir, ay mira, pues no hay un podcast de cocina. Que sí hay, pero porque hay un podcast de cocina, tú no vas a poder hacer un podcast de cocina. Sí lo puedes hacer, y hay podcast de coches, hay podcast de todo, de todo. Pluralidad y diversidad, si es que la diversidad, es que nuestra idea en la comunidad, porque nosotros somos bastante activistas en esa comunidad, es fomentarlo, es decir, animar a la gente para que lo haga. Que cuando lo haces te deprimes porque tienes pocas descargas, nos ha pasado. Y yo el primero, pero la duración, lo que tú quieras. Es que ahí está la gracia, que tú no tienes a un jefe que te diga, no, tiene que ser un programa, tiene que ser un show, hablando en inglés, tiene que ser un show de 5 minutos, de 2 minutos, de 30 minutos. Imagínate este hombre que hace un podcast de lunes a viernes de 20 minutos. Tiene que estar, le llevará un tiempo generar los contenidos, buscar y demás. Pero ya que tú quieras escuchar un podcast y decir, bueno, me gusta, no, hasta no ha pasado, yo he escuchado un podcast, a lo mejor al quinto show he dicho, fuera, no me gusta, ya no me interesa. Es que ahí está la gracia, en poder tú elegir. Que no es como la radio coge, te ponen, te enchufan la entrevista y tú dices, yo qué coño quiero saber de esta entrevista, yo no quiero saber nada. A mí no me interesa, pero te la tragas. Pues a lo mejor estás esperando que termine el programa para escuchar el programa que te gusta. El podcast no te gusta. Fuera. Fuera. Y él a lo mejor no ha escuchado los mismos podcasts que escucho yo, y yo los de él, evidentemente, cada uno tiene su gusto. Muchas veces consideramos, evidentemente, duración la que tú quieras. Lo importante es hacerlo. Yo os animo a que probéis, porque si sois de buena audiovisual, de periodistas y demás, yo creo que os puede interesar. Es otra manera de comunicar con la voz y que quieras o no te da cierta libertad. Básicamente porque os va a aportar muchas tablas. Si os interesa el mundo de la radio y demás, o os interesa el mundo de tal, os va a aportar muchísimas tablas y vais a adquirir una experiencia increíble. O sea, el hecho de tú hacer un programa, semana sí, semana también, o diariamente, o cada 2 o 3 días, te tienes que acostumbrar a hablar, te tienes que acostumbrar a decir las cosas, te tienes que acostumbrar a expresarte, a saber, claro, pero Pues no funciona, es verdad. pero Luis es de otro planeta. Se te que rompa la regla. Luis, vale. ¿Tú tenías una...? Sí, ¿qué tipo de hardware o software utilizáis? ¿Utilizáis micrófonos más o menos decentes? Pues yo utilizo esto, pero vamos, que para empezar os recomiendo un micrófono de €1,5 del Carrefour. O sea, no os recomiendo otra cosa, o sea, o un micrófono de estos como casco. O sea, yo he grabado mis primeros 15 o 20 programas, los grabé así y se graba perfectamente. Ya lo que pasa es que luego uno va pensando en tener más calidad de audio, ya veis, tengo un micro estudio, tengo mesa, pero ha sido por puro gusto y por puro hobby, vamos, comprármelo. Pero para empezar, un micro de 2 euros o de €1,5, el más barato que encontré. Queramos aquí, hemos venido a dos podcasts que son un poco diferentes. Unos cascos enchufados al revés. Muy diferente, porque él, por ejemplo, él le da mucha calidad, porque lo hace muy periódico, le da mucha calidad y utiliza un software y utiliza una mesa de mezcla. Yo no le doy tanta calidad porque a mí lo que me importa es hacerlo, distribuirlo, y si se escucha mal o algo, pues mira, yo lo sé, porque yo sé que mis podcasts se escuchan mal, luego tampoco no me voy a... Lo hago con un micro y un programa que se llama Audacity, que es posiblemente un programa utilizado del podcasting, que es con el que se está grabando ahora mismo, que está para cualquier plataforma, es decir, Windows, Linux, MacOS, lo que queráis. Y también hay otros programas de audio, donde el mismo Windows Media, el mismo Windows tiene su reproductor, simplemente grabar, después lo pasáis a audio, a MP3, normalmente lo suyo, la gente pueda tener, se lo pueda descargar y se lo pueda escuchar reproductor MP3, que es normalmente los reproductores MP3 son los que más se venden, lo suyo es eso. Pero que sí, que son un poco diferentes de grabar, un programa un poco más técnico, porque necesita la calidad de su podcast, necesita más, porque pone música de fondo, yo simplemente, como veis aquí, yo cojo, empiezo a hablar, suelto el rollo, suelto lo que me parece, y después le meto música, yo no le meto música, yo le meto música, pues ya va poniendo pistas. Es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Un multipista o algo así? Sí. Como este que estaba viendo.
Sí, sí, Es un programa de edición. Sí, sí, este es Audacity. Fíjate, es un programa muy fácil. Grabar, play, parar, cuando para. Cuando para, directamente ya a la siguiente te pasa a esta pista. Siguiente pista. Y ya Mezclar puedes audio, cortar, sacar pegar. audio, cortar, pegar, vamos, lo más simple posible. El software libre, gratis. Lo puedes descargar. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando llegas a un momento que tú pides calidad, tú te exiges calidad, pues haces como él, usa un programa un poco más sofisticado. No es por calidad, o sea, la calidad que te da Audacity es el mismo que te da cualquier programa de pago o cualquier programa. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, utilizo un software de DJ, yo grabo como si estuviera en radio, o sea, yo voy hablando, bajo música, hablo, subo música, tal, meto los cortes y lo voy haciendo directamente. Y lo que yo grabo es lo que se escucha luego. Con Audacity te permite la comodidad de parar, cortar, maquetar, esto no me ha gustado, esto me voy a volver a grabar. Cuando yo empecé, lo que hacía era seccionar el podcast y grabar cada sección y luego maquetarlas con música en medio. Es un programa, yo aconsejaría a la gente que empieza ahí. Tecnología, este software. Está disponible en internet, fácil. Grabar y demás, después ya tú antes de empezar, pues empezarás a subir tu show cero, tu podcast cero, empezarás a hacer tus pruebecillas. Un micro simplemente, un micro normal y corriente. En el portátil integrado. En el portátil integrado, un micro de tienes para hablar por VoIP. Y grabar, y subirlo a internet. Y ya ahí ya que se distribuya, que lo pongan donde quieran. Y ya ahí. ¿Alguien controla el contenido? ¿Alguien puede censura? ¿Cómo? ¿Sabes mucha censura o alguien controla el contenido si se va fuera de tono? No, ninguna. Si es que, mira, un ejemplo muy claro. Te llamo un ejemplo muy claro. Sí, a lo que te refieres, no hay ningún tipo de filtro. Es que El no filtro hay. de la gente. El filtro está como hecho este chico. Como hecho este chico. Es que si me escucho de esta forma me gusta. Tú eres el filtro. Tú eres el que puedes decir, pues no me interesa esto, me gusta este podcast, este me parece la madre aburrido. Es que eso es la gracia. No hay nadie que te controle, es que eso es. Por eso es tan importante. Nosotros somos informáticos, entonces vosotros sois un poco más, tenéis cierta. Es que esto lo debería de hacer vosotros. Es que es eso. Es que el mundo va un poco al revés, entonces esto lo debería de hacer vosotros. Pues la gente trabaja de informático, los informáticos trabajamos de otra cosa y que está ahí, es que eso es bueno para vosotros, para que cojáis cierta maña. De todos modos, aunque estoy comentando que es libre y que puedes pagar lo que quieras, desde el momento en que vuelvo para ¿cuánto era? $60.000. La pasta por cada mes porque alguien incluye su patrocinio. En ese momento sí, seguramente ocurra con los medios tradicionales que quien paga manda y cuide todo lo que pone. ¿Y si tú negocias que no? Es que vamos a ver una cosa, es que ahí esas cosas están en que. La pregunta es si recibe un dinero económico que lo patrocina, lo costea y tiene un beneficio para el autor, en definitiva se convierte en comercial, sigue siendo un podcast. No, sigue siendo un podcast. Y la comunidad, y esta es la pregunta real, ¿la comunidad lo seguís considerando igual? Sí, yo sí. De hecho, ya hay podcast que sí, hay podcast que ponen publicidad. Me llega un grupo a prisa y dice, joder, no voy a soltar. Vamos, que quiero lo también porque me gusta como. Es que te hacen Pero es que si hay alguien que te censura o si hay alguien que te filtra tus contenidos, eso entra dentro de tu propia moral como comunicador. O sea, es que ese es el tema. Y vas a... ¿Qué? Y un juzgado, evidentemente. ¿Cómo? Y un juzgado. Hombre, claro, no puedes hacer un podcast porque no puedes Es que hacer parecía un aquí que eso era jambo, claro. No, hombre, no, Bueno, evidentemente. Sigue habiendo furia, calumnia, nivel lo que Hombre, sea. evidentemente tú sabes una cosa, en La cuanto apología del terrorismo es un delito. Si es tú haces un que- podcast haciendo apología del terrorismo, es muy probable que te detengan. Claro, es Pero que si solo haces son un podcast, 400, no, cuando que haya no muchos te más. Pero vamos a ver, Hombre, pero claro, o sea, si hay una cosa, es que el filtro, entonces claro, es como internet, como el programa de moles, es muy difícil intentar controlar, se desborda, pero aún así, en el momento que pones publicidad, yo bajo mi punto de vista, esta es una opinión muy personal, que no tiene por qué compartir ni tiene por qué compartir la comunidad, es que cuando entra la publicidad muy fuerte, la gente que se meta en la publicidad, pues, con su podcast, las mismas marcas le van a obligar a hacer ciertas cosas que a lo mejor no le van a gustar. Pero eso ya entra dentro Pero de eso tu ya es como tú quieras, eso ya es. Eso es como si te viene a ti a lo mejor te dice, pues yo estoy trabajando 20 minutos y tienes para mira que te quiero pagar más, pero me vas a escribir de lo que yo te digo. Amigo, es lo mismo, es el mismo caso. Sí, pero tal vez en ese caso esté enmascarado porque un podcast aparece tal vez como más libre, como algo que uno hace de su casa. El que escucha la SED ya sabe que se tiene.
lo que está etcétera. Pues ahí está. Pero creo que he contado veces que grandes empresas utilicen los podcasts para, de manera velada, introducir ahí. Ya lo están utilizando. Ya lo están utilizando, pero es que ahí está el filtro del oyente. Ahí está el filtro del... O sea, el filtro que vas a tener ahí, que a ti te ponen el filtro de... Tú tienes un podcast de autoblog y tienes que hablar bien de Volvo, ¿vale? Entonces tú hablas bien de Volvo y tu podcast, que antes era magnífico y tenías una pluralidad y hablabas de todo tal porque eras libre de hacerlo, ahora resulta que nada más que hablas de Volvo. Yo paso de escucharte. ¿Por qué? Porque esos $60.000 tal, al final ¿qué pasa? Que lo mejor, o sea, ya dentro de la moral de cada uno, lo que él se quiera atar a una empresa, ¿sabes? Hay gente que negocia, y yo sé que hay gente que negocia, yo mismo he estado negociando temas de publicidad, y a mí me han ofrecido publicidad la que estáis hablando vosotros, publicidad de yo te ofrezco un patrocinio, te voy a hacer tu patrocinador exclusivo, te voy a pagar un sueldo al menos, te voy a pagar menos de un sueldo, o sea, tampoco es una cosa que tampoco vaya a imaginar que te voy a pagar tanto al mes, pero tienes que hablar bien de mi producto, o sea, y yo he dicho que no, porque he dicho, no quiero engañar a la gente, o sea, lo que yo puedo aceptar un patrocinador, yo puedo aceptar que alguien me pague por obtener un espacio, por obtener una serie de impactos o una serie de escuchas, pero lo que no puedo hacer es engañar a la gente, porque mi moral no me lo permite. Si hay alguien que su moral se lo permite, adelante, enhorabuena. Estáis invitados a la fiesta del beso, ¿sabes? Allí tenía una pregunta. ¿Tienes una pregunta? Ah, vale. Gracias. Vamos a decir. Aquí lo veis grabando. Pues. Sobre el tema de la accesibilidad, no sé si habrá alguna persona que haga podcast y ahí, mira, pon la serie de transparencia, por favor. Te voy a comentar más o menos. Es que la accesibilidad en un podcast es algo complicado. Te cuenta que es audio. Siempre necesitas un programa o algún software que te vaya y te pueda coger ese RSS y te lo puedas descargar. Hay por ahí una serie, un formato que se llama Daisy. Nosotros ya no tenemos experiencia con él porque no lo utilizamos y yo creo que tampoco. Pero hay algún podcaster que sí, porque tiene eficiencia visual. Y entonces le ha interesado el tema de dar su podcast, como ha dicho Pedro, que lo da en MP3 y en Office G3. Él ofrece su podcast en formato normal, es decir, RSS, y con un formato Daisy. Aquí tenéis unas jornadas que se van a celebrar del 19 al 21 de mayo. En verdad hemos venido aquí para captar, para que evidentemente, para que vengáis, que nos vamos a juntar. Y bueno, veis ahí, hay charlas, podcasts, ponencias, mesas redondas, talleres, en fin. Va a haber una charla sobre accesibilidad para podcast. Hay un formato que llevo utilizando la 11 hace un tiempo, que es un formato Daisy para audiolibros. Y ahí está, bueno, pues Ramón Corovina, que es un compañero, va a dar una charla sobre cómo utilizar este formato en todo lo que es tema de podcast. Eso es más o menos. Pero la accesibilidad para mí es algo complicado. Es algo complicado, evidentemente, porque quitas otras cosas. Necesitas añadir otra cosa. Pero bueno, no quiere decir que sea más no sé, más difícil de trabajar. Simplemente hay que buscar la herramienta. Eso es como los blogs. Hay gente que hace blogs que son una patata y no tiene accesibilidad cero, y solo para Internet Explorer, y la gente lo hace muy bien, es accesible, para que la gente lo pueda ver. Ahí ya es cuestión de... Pero bueno, más que todo, como he dicho, que nos hemos venido a vender la moto. Aparte de que eso ya me ha invitado, hemos venido a vender la moto a que vengáis, porque la verdad, y lo llamo retiro, hemos entrado, es un tema que os interesa. Es un tema que os interesa. Ahora que has dicho eso, realmente esto prácticamente no interesa a nadie, porque Microsoft aún no ha creado ningún estándar exclusivo de para ello. Y que... Es que no, pero es que ahí está hablando con respecto a los blogs. Está hablando con los blogs, de la accesibilidad de los blogs. En los podcasts es otra cosa. ¿Que Microsoft quiere hacer podcasting? Es que cuando vea tu opinión. Pero es que de momento, si le interesa, no me está demostrando. Y aunque lo demostrara, le resultaría tal vez muy complicado o le llevaría cierto tiempo para que los podcasters empezamos su formato. Porque date cuenta de una cosa, el podcasting es cultura libre. De alguna manera quieres generar contenido para que la gente te lo escuche. Si no, tienes a la de hacer contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que tú haces contenido libre y lo publicas bajo copyleft. Entonces, normalmente, eso sí, nosotros lo hacemos todo
bajo copyleft, para que la gente lo pueda utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Que si Microsoft quiere hacer su propio formato, pues estupendo. El RSS es un formato que hizo un programador, bueno, se llama Dave Winer, que es un programador, un blogger también muy famoso en Estados Unidos, que hizo RSS y lo hizo estándar. Es decir, todos los programas que hay para el link de podcasting utilizan ese estándar de la etiqueta en Closure. Él lo creó y otra persona que se llama Dan Curry, que fue el que le dio ya el boom en Estados Unidos, lanzó el podcasting, por eso le llama el podcast del Papa. Bueno, si tenéis alguna duda más rápida, ¿Cuándo son las jornadas? ¿A qué hora? eso es lo que iba a decir. Tenéis, si metéis en podcastellano.com, ¿vale? podcastellano.com, ahí está todo, lo buscáis en el blog y está todo el puesto, quién va a venir, qué horas son y tal. De todas formas, el viernes a las 6 inauguro yo con una charla, podcasting y medios de comunicación, algo un poquito más profundizado, y inauguro yo a las 6 aquí en la Facultad de Comunicación, en el aula magna. O sea que si queréis, tenéis ganas de vernos a ver. Quiero añadir que además el sábado a las 10 viene Andy Ramos a dar una charla sobre propiedad intelectual, ya lo comenté ayer en clase, que lo que él cuente, pues ya no lo voy a repetir yo por ese afán que tenéis de que terminemos pronto las clases, ¿no? Por lo cual sería muy interesante que por lo menos a lo de Andy Ramos sí que acudierais porque forma parte del temario del examen. Bueno, pues ya solo daros las gracias por haber venido, por esta charla.